Hola, Gaspar, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar, como vos dijiste, de avances en informática médica, pero dado, digamos, la composición y las características del evento, traté de hacer algo lo menos técnico posible, pero sí remarcando, digamos, cuáles son los conceptos que se vienen y cuáles son las cosas, digamos, que hay que tener en cuenta para poder innovar en salud hoy en día, digamos, porque uno muchas veces, bueno, como sabemos, ya desde los años 90 y desde antes, o sea, todo el tiempo se está innovando en salud. Yo creo que salud es uno de las áreas en donde la innovación juega uno de los principales roles, porque cada innovación, cada cambio significan vidas, significan mejoras en la calidad de vida, y bueno, y eso es algo fundamental en lo que, digamos, creo que nos motiva a todos los que estamos en innovación en salud. Lo que más nos motiva es pensar en que estamos ayudando a la gente. Y bueno, entonces voy a tratar de mantener este balance entre lo técnico y lo humano y lo social, y cualquier cosa vos preguntame para poder Dale, complementar un poco la charla. dale. Bueno, quería plantear cuál es el escenario de lo que es software y lo que es informática médica hoy en día en los consultorios y en la medicina en general. O sea, hoy en día lo que nosotros vemos es que el que usa la tecnología, el que es partícipe del uso de la tecnología es principalmente el profesional, también, digamos, los usuarios, llamémosle administrativos, o toda la administración que está ligada a la salud, pero lo que vemos es que el paciente cuando llega al consultorio está como expectante del uso de la tecnología por parte del profesional. Eso está cambiando muchísimo, dado que la gente está teniendo cada vez más uso de las tecnologías y está teniendo cada vez requiriendo o teniendo otras necesidades. Entonces, digamos, acá lo que yo planteé es el paciente empoderado, y lo pongo con un signo de pregunta porque hay algunas desviaciones que se están generando, digamos que todo el tiempo esto se está redefiniendo como cualquier fenómeno social. Entonces antes, ¿qué pasaba? Antes el paciente confiaba en la palabra del médico ante todo, o sea, el médico le decía algo y esa era la verdad. No importaba si eso estaba reconocido internacionalmente, si había respaldo científico, la palabra del médico era la verdad absoluta. Otra cuestión con respecto a la calidad de la atención, que estaba dispuesto a esperar y hacer filas, digamos, todo lo que era cuando la persona iba al médico sabía que se estaba prestando a, llamémosle, a que lo vea una fuerza, digamos, de órdenes superiores, en donde ellos tenían que estar expectantes y acomodarse para ser atendidos. Otra cosa es que no le interesaba ser dueño de su información. O sea, el paciente iba, no sabía qué se escribía, no sabía cómo daba el resultado, no le interesaba ni siquiera tener muchas veces las imágenes, solo para llevarla de un consultorio a otro. Pero bueno, eso es lo que se veía hasta hace unos años. No estaba informado sobre patologías y tratamientos, era muy raro por ahí consultando a algún amigo o algún médico conocido, pero eso era bastante usual. Y después que no le daba importancia a las tecnologías usadas y a los resultados de los estudios, sino a la interpretación del médico. O sea, el paciente no sabía lo que se estaba usando, no sabía cuál era el respaldo que tenía ese equipamiento. En cambio, hoy en día, digamos, ¿qué hace el paciente? En primer lugar, investiga por su cuenta. Es muy común que el paciente, antes de ir a la consulta, antes ya sintiendo cualquier molestia, busca en internet, busca en donde sea, pregunta, se informa. No está dispuesto a esperar y demanda buena atención. Ese es otro punto fundamental. O sea, cada vez los pacientes están exigiendo ser partícipes y ser actores fundamentales en la atención y en la prevención también de su salud. Le interesa ser dueño de la información, que eso es muy importante porque quieren que le den o sea, le importa muchísimo que le den el estudio que le hicieron, que le compartan información. Y otra cuestión que acá, por eso digo el signo de pregunta, que pongo que está sobre, entre paréntesis, informado sobre patologías y tratamientos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces lee y no tiene la capacidad de discriminar qué
información tiene respaldo o cuál no. Y bueno, eso muchas veces trae efectos adversos también y trae cuestiones críticas. Y no solo lo vemos en el común de la población, o sea, hace pocos meses lo vimos a Trump diciéndole a la gente que tome desinfectante, el presidente de Estados Unidos. O sea, sí, Patricio, justo cuando leía este ítem donde pones está sobreinformado sobre patologías y tratamientos, dije, eso es tan cierto que me lo voy a apuntar para después hablarlo con Rocío desde la psicología, cómo afecta, cómo impacta esto, pero es tan cierto lo que decís, hoy está sobreinformado y lo primero que va antes incluso de asistir al médico es, bueno, vamos a la computadora a ver qué puede ser esta roncha, qué puede ser esta mancha o qué puede ser lo que le esté pasando en ese momento. Sí, sí, totalmente. Bueno, le da importancia a las tecnologías utilizadas y a los resultados de los estudios. Presta mucha atención a los valores de referencia. O sea, el paciente pide qué equipo quiere que le haga el estudio, de qué forma, quiere que ve el informe antes que el profesional y se pone a interpretar y a preguntar a la gente a ver si piensa que está bien, si está mal. Eso es súper común. No solo, digamos, en los estudios de imágenes, también en lo que es bioquímica, laboratorio, muy común. Y después, muchas veces cuestionan al profesional. Se llega al punto en el cual le dicen al profesional, no, pero para mí tengo esto, o para mí me tengo que hacer este estudio. Y a veces nos pasa que lo que vemos es que van polulando de profesional en profesional hasta que alguno le da la razón. Y bueno, eso son cuestiones que están pasando, muy comunes. Entonces, a lo que paso es a un concepto, digamos, de lo que nosotros creemos que es el paciente empoderado positivamente, que tiene que ver con 4 factores o 4 pilares muy importantes, que tiene que ver con, y digamos, remarcando, a lo que tiene que tender la tecnología y la informática médica, que es reforzar la interacción positiva con profesionales de la salud. Esto que hablaba el doctor Villavicencio, de que el paciente tiene que saber qué profesional lo va a atender bien, lo va a tratar bien, lo va a atender a tiempo. Necesitamos que el paciente pueda saber antes de ir al médico qué experiencia va a recibir. Luego, conocimientos de las condiciones de salud y sus tratamientos, pero de una forma controlada y de una forma, digamos, validada. Eso es muy importante. Habilidad para detectar necesidades y prioridades en el cuidado de la salud. O sea, que el paciente sepa cuáles son los signos de alarma y cuáles son las cosas a las cuales realmente le tiene que prestar atención y tiene que preocuparse y a cuáles no. Eso a mí me encantan todas las campañas que se hacen sobre ACV, sobre deterioro cognitivo, sobre cuestiones cardiovasculares, que tiene que ver, digamos, con que el paciente empiece a saber a qué le tiene que prestar atención, de qué manera y con qué carga emocional y qué tiene que hacer ante cualquier signo de alarma. Porque eso va educando tanto cultural y emocionalmente a las personas para que de esa manera el sistema de salud sea lo más eficiente posible. Y el último pilar, que es confianza en la red para la búsqueda de atención médica y tratamientos. O sea, que sepa que va a estar contenido. Como hablaba el doctor Villavicencio antes, necesitamos un sistema de salud que demuestre a los pacientes que ante alguna problemática va rápida y eficientemente a tener todos los mecanismos para estar contenido y estar bien atendido. Y a eso es a lo que tiene que ir la tecnología. Bueno, entonces ahí paso a lo que es tecnologías para empoderar la salud. Hoy en día, digamos, todo lo que son los componentes o las principales aplicaciones apuntan a los diferentes actores. Tenemos portal profesional, en donde el profesional puede gestionar todas sus cuestiones, digamos, tanto administrativas como clínicas. Después tenemos todo lo que es portales de turnos para los grandes prestadores o los prestadores pequeños, no importa, pero sí, digamos, que tiene que ver con que el profesional, con que el prestador pueda ofrecer y pueda mostrar qué es lo que tiene para el paciente y que el paciente pueda acceder de una manera rápida. Porque, digamos, ya sabemos que las nuevas generaciones no les gusta mucho hablar por teléfono, no se sienten cómodas, cada vez menos se sienten cómodas con interactuar, digamos, de forma, llamémosle, lenta,
Entonces, digamos, lo que quiere es inmediatez, quiere accesibilidad rápida, a un clic. Entonces, bueno, eso es a lo que está atendiendo todo lo que son los portales de prestadores. Y por otro lado, el portal paciente, que tiene que ver con que el paciente sea dueño de su información y pueda gestionar todas las cosas que sean referentes a su salud, y no solo eso, sino también informarse de una forma controlada y validada sobre todas las cuestiones que tienen que ver con sus condiciones de salud. Bueno, pero ¿cuál es la problemática que vemos ante ese panorama, digamos, o hasta ante ese menú de aplicaciones? Es que hay muchísimas, como en todo. O sea, hay una oferta que supera la capacidad de las personas para poder explorarlas. Y entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Es que si nosotros necesitamos o queremos que la persona, que todos los actores puedan actuar eficientemente, necesitamos que estas aplicaciones que hoy están desconectadas puedan estar todas conectadas e interactuando entre sí. Ahí empieza o se inicia todo lo que es el concepto de interoperabilidad en salud. Interoperabilidad a nivel tecnológico. ¿Qué quiero decir? Que todas las aplicaciones, que las diferentes aplicaciones puedan dialogar entre sí y de esa manera puedan mostrar la misma información de una forma segura y de una forma apropiada para cada actor. Entonces, pensando en el ecosistema de salud, en donde todas las aplicaciones puedan ya contar con interoperabilidad, tanto los prestadores, los laboratorios, las farmacias, digamos, los portales pacientes, todas estas aplicaciones de las que yo hablaba, entonces los pacientes, los profesionales, las instituciones y los financiadores puedan trabajar en red de una forma, digamos, lo más orgánica posible, es decir, no cambiando de aplicación para cada proceso que quieren efectuar, y sino que es un ecosistema en lo cual la comunicación la resuelven las aplicaciones y las personas o los actores se preocupan en realizar su trabajo de la forma más eficiente posible. Ese es un poco a lo que está atendiendo la tecnología y la salud. Por ejemplo, algo que se estuvo trabajando muchísimo con COSACA, también con la gente del Grupo Oroño, con Psicorred, con muchísimos actores, digamos, de la salud de Rosario y de la región, es poder tener un ecosistema digital, donde yo acá pongo a modo de ejemplo, digamos, algunas aplicaciones que hoy en día se están comunicando. Por ejemplo, aplicaciones como RedI, que trabajan con pequeñas instituciones y con profesionales independientes, en el que el paciente pueda, de una forma sencilla, poder ver toda la oferta que hay disponible y después, a su vez, con otras aplicaciones ya orientadas a los grandes prestadores, como puede ser GeoRed, pueda ver la oferta de los grandes prestadores. ¿Por qué? Porque, digamos, cada dimensión de las instituciones médicas tiene diferentes estructuras, tanto a nivel de negocio como a nivel, digamos, prestacional. Entonces, digamos, las aplicaciones tienen diferentes niveles de complejidad que se acomodan tanto a los usuarios como a las reglas de negocio. Y eso es lo que se está generando en salud hoy en día. Y después todo eso se va conectando con portales pacientes, con, por ejemplo, aplicaciones que sirven para la gestión de medicamentos, que se conectan a su vez con los financiadores. Todo esto se conecta con los financiadores, y de esa manera lo que va pasando es que todo este sistema se va retroalimentando y va generando una experiencia unificada para todos los actores del ecosistema de salud. Y acá, un poco cerrando la charla, quiero hablar de lo que se viene. O sea, hasta ahora lo que hablé es lo que está pasando ahora. Es más, digamos, en todo esto de interoperabilidad, el gobierno nacional está avanzando muchísimo, ya hace varios años, pero ahora ya profundizándolo con lo que es el concepto de bus de interoperabilidad. Para las personas, digamos, que no lo conocen, es muy importante que sepan que se está trabajando que haya interoperabilidad a nivel nacional, tanto entre el sector privado como el sector público, a nivel de datos. Entonces, de manera que al paciente esté donde esté, digamos, puede conocerse qué medicación está tomando, a dónde se atendió, bueno, que puedan acceder las farmacias a las recetas. Eso es algo que va a llevar muchos años, pero por suerte se ha tomado una iniciativa en poder
empezar a dar pequeños pasos en esa unificación. Y bueno, y finalmente, el complemento a todo esto es lo que se llama Big Data en salud. ¿Qué quiere decir? Poder, a partir de toda esta unificación y de esta interoperabilidad, que es acá lo que pongo acá en una nubecita que dice servicios en la nube más marco de interoperabilidad, quiere decir que todos los actores están dialogando en un mismo lugar y después, a partir, obviamente, del manejo anonimizado de la información y, digamos, para poder generar métricas y análisis, ¿qué importancia tiene la anonimización? Tiene la importancia, digamos, de que los datos críticos y los datos de privacidad tienen que ser respetados. Eso es muy importante. Y una vez que se anonimizan esos datos, en centros de almacenamiento y cómputos se puede empezar a trabajar con todo lo que es Machine Learning y todo lo que es reconocimiento de patrones, inteligencia artificial, para varios niveles de análisis y de generación de información. Un análisis descriptivo que tiene que ver con conocer la población sana. Hasta hoy en día lo que se venía haciendo son censos o algunos estudios observacionales, pero ya lo que se está trabajando es en poder, a partir de los aportes de la informática médica, rápidamente tener cómo va cambiando la población sana en diferentes edades, en diferentes áreas de la salud. Después, un análisis diagnóstico que tiene que ver con poder predecir las patologías y en la población vulnerable poder decir, mira, estas personas vamos a, por ejemplo, implementar un programa de ejercicio o rehabilitación cognitiva o lo que sea, para poder evitar, sabiendo las probabilidades que tienen esas personas de tener una patología, ya sea aguda como crónica, pero más importante crónico, porque es lo que genera mayor gasto al sistema de salud, poder atenderlas y poder tener un sistema predictivo en lo que es diagnóstico. Después, hacer diagnósticos, hacer análisis predictivos, pero el análisis predictivo tiene que ver con poder conocer cuál va a ser la posible evolución de los pacientes y a partir de eso ver cuál es la terapéutica o de qué forma atender a cada paciente de forma diferencial a partir de los datos, no de la opinión. Y finalmente un análisis prescriptivo que tiene que ver con los pacientes en tratamiento y o críticos, que tiene que ver con poder hacer lo más eficiente posible qué medicamentos se les receta y qué tratamientos se les recetan para que puedan recuperarse de la mejor manera a nivel costo efectivo y a nivel de tiempos, tanto para eficientizar el uso de los profesionales de la salud, el sistema de salud, como del uso de los recursos farmacológicos o de los recursos físicos, como por ejemplo el equipamiento. Todo este ecosistema lo que permite es que el paciente sea protagonista de la atención de su salud a partir de los portales pacientes, que pueda tener la información de la manera más controlada y de la manera más responsable posible, pero que ya sea protagonista. Bueno, las preguntas las vamos a dejar para cuando termine Rocío, y bueno, Rocío va a seguir explicando todas estas cosas, así que bueno, los voy a dejar con ella. Bueno, gracias Patricio, después vamos con algunas preguntitas, entonces continuamos con la charla de Rocío Suárez Ordóñez, psicóloga, presidenta de COSACA, Research Scholar e invitada en la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Te escuchamos, Rocío. Vas a tener que desbloquear el... Perdón, estaba ensimismada escuchándolo a Pat. Bueno, muchas gracias, Gaspar, por la presentación. Cuando veníamos, bueno, llegó el día, ¿no? Estamos en el Ideatón, lo que tanto costó llegar, pero bueno, me parece que era imperioso, desde todo el equipo pensamos que es imperioso justamente abrir la charla y abrir el diálogo para crear en conjunto salud digital. Y cuando hablábamos de Health Tech y cuando lo empezábamos a presentar, había muchas personas que nos decían, bueno, pero primero, ¿no? Antes que nada, ¿qué es salud digital? Porque es una pregunta importante, ¿no? Que no muchos sabemos. Bueno, pensemos juntos que en realidad la salud digital es toda aquella innovación tecnológica que nos ayuda ¿a qué? Acercarnos un poquito más a la salud. Ahora, ¿qué es la salud, no? También es otro concepto bastante complejo. Y les propongo que
visualicen conmigo un círculo, ¿sí? Un círculo perfecto, porque la salud, tal como dijo Pat, la salud es un ecosistema, ¿sí? Que tiene 4 agentes fundamentales que coexisten entre sí continuamente y que uno sin el otro no puede vivir. ¿Quiénes son? Los profesionales de la salud, las instituciones de salud, los pacientes y el tercer pagador, como bien habló el doctor Villavicencio, que por lo general son las obras sociales o las prepagas. Este entramado hace una danza constante los 365 días del año, todo el día, y no se toma vacaciones, ¿no? Pero este gran ecosistema, este gran círculo, es bastante desconocido por la gran mayoría a la hora de ¿qué? De acceder a lo más simple, que es para nosotros, ¿qué es? La relación asistencial con nuestro médico, ¿no? Ir al médico. Bueno, para que eso pase, el entramado anterior de cómo danzan y cómo se comunican los financiadores, las obras sociales, con los profesionales, con los pacientes y con las instituciones, su eficacia es vital a la hora de que nosotros podamos ver a nuestro médico. Es como que lo asistencial es lo último que se ve y abajo está todo eso. Bueno, eso, justamente todo eso es el desafío que hoy tiene la Argentina en salud digital, ¿sí? A mí hay una frase que me gusta mucho, Gaspar, y para todo el público, que me acuerdo la primera vez que la leí, que me ayuda tanto en mi vida personal como en la profesional, y creo que en los desarrollos de COSACA está bastante implícita, que fue planteada a Einstein en su momento, que dice, hace todo lo más simple posible, pero nunca más simple. Y yo cuando estaba pensando en esta charla, digo, es eso, es ese el desafío de la salud digital. ¿Por qué? Porque en realidad el ecosistema de la salud es sumamente complejo. Nuestro desafío con la tecnología, ¿cuál es? Hacerlo lo más simple posible, pero, como bien dijo Patricio, aceptando un poco las complejidades de cada uno. ¿Y esto cómo lo hacemos? Patricio habló también de interoperabilidad. Bueno, este es como la palabra madre de hoy por hoy en salud digital. ¿Qué es la interoperabilidad para pensarlo llanamente? Es como una autopista, ¿sí? ¿Cuál es uno de los grandes desafíos hoy en salud en la Argentina y en Latinoamérica sobre todo? Que estos agentes, este círculo que yo planteé hace un ratito, la comunicación está un poquito frenada o no es tan optimizada como debería ser. ¿Por qué? Porque muchas veces, para muchos pacientes, no es tan fácil acceder a un profesional de la salud que él quiere, ¿sí? O no es tan fácil acceder a una institución. Y tampoco, bueno, el tema de la facturación, digamos, todo suele ser bastante complejo y hay muchas quejas al respecto. La burocracia que existe, sobre todo que se sigue utilizando el papel, limita mucho la eficacia del sistema de salud, porque implica mucho tiempo, cosa que hoy no tenemos, nadie tiene tiempo, y muchos recursos. Y los recursos implican mucho aporte económico, ¿sí? Que se podrían estar utilizando o optimizando para otras cosas. Este es como uno de los conceptos clave, ¿no? Para empezar a pensar, bueno, un concepto clave de HealthTech. El otro concepto clave, ¿cuál es? La retroalimentación. ¿Cómo vamos a pensar que existe un profesional de la salud que no tenga pacientes? ¿O cómo puede existir una institución de salud que no tenga profesionales? ¿O una obra social o prepaga que no tenga profesionales y pacientes para atender e instituciones para derivar? ¿Sí? Digamos, debería ser una retroalimentación constante, y el gran desafío de salud digital es allanar ese camino para que todos estos agentes se puedan retroalimentar fácilmente. Como decía Patricio, hace un ratito vimos, no es lo mismo tener que un solo profesional tenga 2 o 3 sistemas, un sistema para turnos online por un lado, un sistema de historia clínica por el otro, un sistema de gestión de facturación por el otro, que tenga, por ejemplo, todo en un mismo lugar. No es lo mismo. No es lo mismo en tiempo, no es lo mismo en usabilidad, que es otro concepto importante, ¿sí? Que nos trae a otro concepto importante y concepto clave, que es lo colaborativo. Bueno, en esto, bueno, Gaspar, es sumamente conocida la palabra colaborativa, pero es vital en salud digital. Si nosotros vemos las grandes empresas en tecnología, Google, Facebook, Instagram, Tesla, digamos, todas plantean un concepto colaborativo. De hecho, el lugar más buscado para buscar información en Internet, que es Wikipedia, es colaborativo. No existe sin el otro, ¿sí? Entonces, justamente todos los software interoperables que vamos a crear o que estamos creando tienen que ser colaborativos. Un ejemplo básico de esto son los turnos online. Nosotros tenemos, digamos, el privilegio realmente de tener como partners a grandes obras sociales y prepagas del país,
Y empezó a ocurrir una cosa, ¿no? El tema de los turnos online empezaba a ser como imperioso, necesario. ¿Por qué? Porque el paciente lo pide, el paciente ya no quiere esperar, entonces quiere el turno online. Pero ¿qué pasa? Muchas obras sociales o prepagas empezaron a darle a sus profesionales determinadas plataformas para que tengan turnos online, ¿sí? Pero atrás de eso, ¿no? Volviendo al ecosistema, el profesional de la salud atiende a 5, 10, 15 obras sociales al mismo tiempo. Esto implicaría que un profesional tenga que tener 5, 10 o 15 plataformas distintas manteniendo, digamos, en tiempo real, online sus agendas. Lo cual, obviamente, no es viable. Pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, ¿cuál fue nuestro desafío? ¿No? Que un poco lo mostró Patricio con el desafío de Ready. Que un profesional tiene en su celular toda su agenda online, pero tiene una sola agenda. ¿Con qué? Con los turnos de las 5, 10, 15 obras sociales que atiende al mismo tiempo, manteniendo, por supuesto, y dándole la potestad a las obras sociales, a cada obra social, y por supuesto manteniendo su nombre y su jerarquía, para que cada uno en cada portal pueda dar sus turnos específicamente, pero que el profesional los pueda tener unificado. Esto, Gaspar, por atrás, también ¿qué tiene? La parte de facturación. Un turno está, exactamente, está atado a la prefacturación. Entonces, no es lo mismo que un profesional que pueda hacer toda la prefacturación en un solo lugar, que la tenga que hacer en 5, 10 o 15 al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto, digamos, me parece un ejemplo bárbaro de lo colaborativo. Y es un desafío, ¿por qué? Porque hay muchas obras sociales y muchas prepagas en la Argentina que justamente esto lo están viendo. Entonces, ¿qué pasa? Se abren a la posibilidad de empezar a compartir información y trabajar colaborativamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuida a sus profesionales, cuida a sus pacientes y a la vez tiene su propia jerarquía, porque cada uno puede ofrecer sus turnos. Pero bueno, esto es justamente lo colaborativo, ¿sí? Lo cual me parece, digamos, lo más importante, diría que una de las cosas más importantes como desafío, porque no solo tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con cómo pensamos, ¿no? Si nos quedamos con la marca, si queremos solamente quedarnos con la marca, queremos hacer que algo prevalezca, en realidad no estamos abriendo la puerta, y de acá se trata de darle servicio al usuario, ¿sí? Imagínate, cada vez, no sé, pensemos, cuando pedimos comida, por ejemplo, en realidad solemos pedir comida a una sola o dos, ¿no? Aplicaciones, pero que adentro tienen un montón de cosas. De eso se trata. Imagínate si tuviéramos, no sé, 500 apps para pedir en un lugar cada comida. No es útil, ¿no? Termina siendo no bueno para el usuario. Y paso al otro concepto clave, que Patricio lo explicó muy bien, que a mí me encanta, que se gestó en Europa, pasó a Estados Unidos y está bajando a Latinoamérica. Y acá los invito a que cada uno piense también, porque lamentablemente todos fuimos, somos o seremos pacientes alguna vez, que es el empoderamiento del paciente. Esto vino para quedarse y no hay vuelta atrás, ¿sí? El paciente, ¿qué queremos? Pensamos, Gaspar, y la audiencia como paciente, ¿qué quiere? Y yo quiero tener un turno, no quiero llamar por teléfono, la verdad, esperar 5 minutos, no quiero hacer cola, yo quiero meterme en un solo lugar y sacar todos los turnos en un solo lugar en 30, 45 segundos. Esto es lo que queremos. ¿Y cuándo? Cuando quiera. No de 9 a 20 cuando está abierta la institución, sino de 0 a 0 horas, ¿sí? Es más, nosotros tenemos mucha gente que saca a la madrugada, ¿sí? Y uno si tiene ganas, se siente mal, o tiene una consulta, o no puede dormir, bastante habitual en la pandemia, Gaspar, bueno, se puede sacar un turno a las 5 de la mañana, ¿por qué no? Pero necesitamos darle herramientas, ¿sí?, al paciente para que lo pueda hacer. De la misma manera que nos hemos embarcado también, esto me parece súper interesante, ¿no?, en un desafío importante, que es, ¿qué pasa como uno como paciente? ¿No? Se puede hacer un estudio en Rosario, se puede hacer un estudio en Buenos Aires, y también en Ushuaia. ¿Por qué no? Podemos estar viajando, pero sin embargo, ¿qué queremos? Queremos tener todo acá, en un solo lugar, en mi portal paciente. Entonces, justamente se trata de la apertura. Entonces, ¿estamos abiertos a qué? Con la tecnología, decir, bueno, a ver, nosotros nos podemos conectar con Buenos Aires, con las clínicas de Buenos Aires, con todas las clínicas de Rosario, con las clínicas de Ushuaia, Jujuy, Estados Unidos, ¿por qué no? Donde sea, pero que el paciente lo tenga todo en un solo lugar, ¿sí? Entonces, de eso se trata y de eso estamos trabajando, y sí creemos que la salud digital tiene que ir por ahí. Y por último, te hablo de los mitos.
que me parece sumamente interesante. Hay muchos mitos en todos lados, muchos prejuicios, pero en salud digital hay un mito que es preocupante y tiene que ver con, por eso, por la razón que hicimos uno de los desafíos de la tarde, ¿no? Que es el desafío, ni más ni menos que el desafío de los adultos mayores. Es un mito enorme que dice, ¿qué decimos la mayoría de las personas? Los adultos mayores no utilizan la tecnología, no les gusta, no quieren, no la saben usar. Eso es un mito absoluto y total, ¿no? ¿Y por qué digo que es preocupante? Porque es un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque hace que la tecnología en salud no le esté brindando soluciones a una de las poblaciones que realmente más lo necesita. Entonces, por eso este desafío. A nosotros nos pasó, hace un par de años ya, en el primer reporte de usabilidad de una de las plataformas que tenemos. ¿Y qué vimos? Que la tercera población que más usaba la plataforma eran mayores de 65 años. Entonces dijimos, claramente esto es un mito. ¿Y por qué lo usan? Porque en realidad todos queremos lo mismo. ¿Qué queremos? Que sea fácil, simple y usable. ¿Sí? La usabilidad como otro concepto clave. Entonces, a ver, para cerrar la charla, ¿qué puedo decir? Para hacer HealthTech, en realidad la salud digital es para todos. No es para solamente la gente joven. Es para todos, porque en realidad todos la necesitamos. No para que nos venga a salvar la vida, ni mucho menos. Pero la verdad que si algo en tecnología nos puede hacer las cosas un poquito más fáciles, bienvenido sea, ¿no? Y para cerrar, realmente la salud digital es para todos. Es para todos. Vamos con una preguntita para cada uno. Rocío, ¿en qué punto estamos de esto que nos planteabas, que sería como el ideal? ¿Se avanza en ese sentido en nuestro país? Yo pensaba también cuando hablabas de los adultos mayores y de las ventajas de tener todo en un solo lugar. Se está avanzando, sí, mucho, pero tal vez se está avanzando más despacio que en otros lugares. Las herramientas ya están. El punto también es poder que todo el sistema de salud, lo dijo el doctor Villavicencio, lo dijo Patricio, seguramente también lo diga el doctor Luna, que lo veo acá presente, un orgullo, tiene que ver con que todos queremos trabajar colaborativamente, ¿sí? Es decir, nosotros ya estamos preparados para recibir estudios de cualquier institución, de cualquier sanatorio que quiera disponibilizarlos, pero hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, no solo tiene que ver con el avance de la tecnología, tiene que ver con el cambio cultural. Mientras el paciente lo pida, va a pasar. Pero estamos en los inicios, estamos pavimentando el camino de tierra. Sí, bueno, justo Patricio terminaba de escucharla hablando del Big Data, de salud y demás. ¿Hay países que ya estén implementando este Big Data para el sistema de salud? Sí, en realidad, bueno, en Estados Unidos ya lo que es procesamiento de imágenes, ya hay productos comerciales aprobados por el FDA, que es la organización, digamos, como si fuese la ANMAT de acá, pero de Estados Unidos. Ya hay productos aprobados, pero que trabajan a nivel de imágenes. También acá en Argentina hay algunas iniciativas ya aprobadas por ANMAT, trabajando en eso. Lo que pasa que, digamos, es como yo hablaba antes, que el problema es la fragmentación, digamos, que habló un poco Rocío también. O sea, si cada uno tiene su aplicación, si cada uno tiene su forma de ingresar, su forma de acceder, el problema es que todas esas iniciativas un poco se pierden y lo que termina pasando es que la accesibilidad queda todo muy heterogéneo. Entonces, digamos, a lo que hay que llegar, y lo más importante para que estas soluciones sean realmente superadoras, es poder tener algún tipo de marco en el cual todas estas soluciones estén accesibles para ser tanto consultadas desde los prestadores y desde los pacientes para ser consumidas. Y hay otra cuestión que tiene que ver con lo que es Big Data, que es que no lo reconocen, por ejemplo, las prepagas, las obras sociales, todo ese tipo de análisis no está reconocido, o sea, no se toma como parte del servicio de salud. Entonces, digamos que son todas iniciativas muy a pulmón, que no están respaldadas, digamos, por los pagadores,
Entonces, digamos, no hay suficientes incentivos para que uno diga, mirá, o sea, se va a invertir en esto y va a ser rentable o va a ser sustentable en el tiempo. Entonces, lo que eso genera es una desmotivación para poder avanzar en esas temáticas, cuando son el futuro realmente. Pero digamos, lo que se necesita para que eso avance a la velocidad que realmente podría avanzar es que tanto las obras sociales como los financiadores, como el sistema de salud en general, tome dimensión de lo que es el valor de eso para los pacientes y que genere inversión y que reconozca ese trabajo como algo que realmente va a ser el futuro. Bien, se construye ese ideal entonces de arriba hacia abajo, a pesar de que, como decía Rocío, hoy el paciente demanda ese tipo de servicios. Siempre en salud, lamentablemente, sí, para mí lamentablemente, digamos, todo se construye desde arriba hacia abajo, digamos, y entonces tarda mucho tiempo la innovación en llegar a ser adquirida o estar disponible para los pacientes. ¿Por qué? Porque, digamos, el paciente sabe algo, pero al principio normalmente tiene que pagarlo particular, cuando es algo nuevo. Y recién a los X años, o por algún tipo de amparo, se lo reconocen a la gente. Ese es lamentablemente uno de los problemas que tiene el sistema de salud. Rocío, Patricio, les agradezco mucho, he disfrutado mucho esta charla con ustedes. Y bueno, vamos a darle continuidad, Maxi, ¿no?